Cuando se habla de inteligencia emocional, normalmente hablamos de mucha ciencia, de todo lo que la neurociencia ha ido descubriendo acerca del funcionamiento de nuestro cerebro y de las emociones. Nos proporciona herramientas para poder aprender a reconocer y gestionar nuestras emociones de manera que podamos tener una vida más equilibrada, elegir conscientemente las respuestas y reacciones que tenemos ante los diversos estímulos a los cuales estamos expuestos constantemente. En este episodio número 14 de Zona Consciente tuve el placer de conversar con Estefanía Ospina, mejor conocida como Stefanía Coach. En las redes sociales la encuentras como @OM_Stefanía_Coach. Y con ella tuve un abordaje mucho más profundo de lo que es la inteligencia emocional, que me atrevería a decir que no había profundizado nunca de esa manera. Realmente nos llevó a las profundidades del espíritu, de aprender a discernir y reconocer entre la voz del ego y la voz de nuestro espíritu para elegir conscientemente nuestras conductas. Sin lugar a dudas, una conversación más que inspiradora nos ilustra y nos deja herramientas para nuestro crecimiento personal y espiritual. Un tema profundo que estoy segura te encantará y te será de mucha utilidad. Recuerda que en Zona Consciente te invitamos constantemente a unirte a nuestro canal en Telegram. Busca Zona Consciente en Telegram y únete a nuestro canal completamente gratis, donde recibirás siempre actualizaciones e información de todo lo que estamos realizando. También puedes entrar en www.zonaconsciente.com y conocer más de nosotros. En la coordinación y producción de Zona Consciente está Jenny Nava, @Jenny en positivo. Yo soy Carmen Cristina Ruiz y puedes seguirme en @Carmen C de Casa Inspira, @Carmen C Inspira en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y allí siempre es un gusto para mí recibir tus mensajes y saber qué te ha parecido este episodio. Y ahora sí, como siempre, prepárate para entrar en una zona diferente porque esto es Zona Consciente, episodio número 14. Hola, ¿qué tal, Estefanía? Bienvenida a Zona Consciente. Qué alegría tenerte por aquí. Gracias, Carmen. Una alegría también compartir información por este medio, que de hecho casi no hago podcast. Lo mío es la escritura. Como ven en la página, qué bien. O sea, no me alcanza Instagram para escribir, pero qué rico estar por acá. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Y aquí vamos a aportar hoy información y tu experiencia, sobre todo en el ámbito de inteligencia emocional. Se dice mucho, Estefanía, acerca de inteligencia emocional, pero todavía para muchas personas sigue siendo como un tema muy desconocido. ¿Qué es para ti la inteligencia emocional? Inteligencia emocional es saber entender nuestras emociones y entender que esas emociones simplemente son mecanismos de comunicación que utiliza nuestro cerebro para informarnos de algo que está sucediendo, sea afuera o adentro. Son simplemente mecanismos y que esas emociones vienen implícitas con nosotros cuando nacemos. Como ves un niño, por ejemplo, no se le enseña el miedo. Ellos ya vienen con miedo, ellos no se les enseña la rabia, ellos ya les enojan porque no les dan el tetero y por ciertas cosas. Claro. ¿Sí? O la alegría, ellos ya se ríen sin haberlo enseñado. Entonces, entender que esas emociones siempre van a estar con nosotros además, porque también se ha dicho que, bueno, ¿y cómo nos quitamos el miedo? El miedo nunca se quita, el miedo siempre va a estar ahí. Exacto. El punto es cómo convivimos o transitamos esas emociones. Oye, interesante así como lo mencionas, ¿no? Y saber que sí, son como esos mecanismos que son naturales e instintivos en el ser humano. Pero ¿cómo diferenciar, por ejemplo, esas emociones básicas de los sentimientos? Exacto, qué buena pregunta. Es diferente emociones a sentimientos, porque la emoción, como tú bien lo dices, ya es algo instintivo. De hecho, son adaptativos. Más adelante hablamos de eso. Sin embargo, los sentimientos son la interpretación que yo le doy a esas emociones junto con las situaciones que sucedan. Yo aquí hago
maromas como si me estuvieran viendo, pero son interpretaciones. De ahí nacen los sentimientos. Entonces, por ejemplo, de, de la alegría Sí. se pueden derivar sentimientos como la diversión, como Mm, la satisfacción, como la felicidad, bueno, aunque la felicidad es otro estado, no lo pongamos aquí, como la euforia, como el ajá, éxtasis, pero ok. finalmente, o desde el origen viene de la alegría, o el enojo, por ejemplo, entonces si lo reprimimos, se puede ir convirtiendo en irritabilidad, por Ujú, ejemplo, en resentimiento, ok, en odio, en violencia, y exacto, que así vienen, sucesivamente. es como una especie de raíz que luego se transforma en algo distinto de acuerdo a lo que cada uno piensa. Ahora, Exacto. si las emociones están implícitas en todo ser humano, y bueno, desde como tú lo dices, desde los bebecitos ya, desde que nacen, pues experimentan estas emociones, porque entonces nos cuesta tanto ser conscientes de ellas o como tú lo dijiste, interpretarlas o entenderlas. Yo creo que el ser humano está compuesto por un alma y por un ego, ¿sí? Ujú, Esa dualidad. Y el ego es lo que domina mucho más este plano terrenal. ujú, Y este ego-mente no quiere sufrir, no quiere pasar por situaciones que simplemente son aprendizajes que nos ayudan a evolucionar. ok. Y por ende, evita a toda costa, porque el ego está diseñado para evitar a toda costa el sufrimiento y el sentir cosas que no nos generen placer. Mm, Entonces, cuando llega el enojo, es como, o sea, ¿qué es esto? Esto no me pertenece, esto no es mío, ujú, esto yo no lo quiero sentir, esto va en contra del placer y la comodidad que yo deseo, entonces lo rechazo, lo dejo a un lado, no me hago a cargo de él. mm. Tenemos mala información, como te decía, las emociones nacen con el ser humano, ya vienen implícitas allí, no se pueden quitar de ahí. Entonces es como mala información, es Sí, desinformación. sí, Por eso nos cuesta tanto. Ahora, por eso se ha vuelto tanto como tan popular o famoso estudiar inteligencia emocional, porque hay que educarnos en cuanto a las emociones que siempre nos van a acompañar. exacto. Y mencionaste el ego, ¿no? Como esa parte de nuestro ser que busca, pareciera que fuera como un bloqueo entre la emoción y la razón, como que no te deja razonar esa emoción. Digamos que sí, mira que de hecho el cerebro humano, y esto pues es científico, está compuesto por tres cerebros que son el reptil, el límbico y el neocórtex. Ujú, Incluso los animales tienen los dos primeros cerebros, que son el reptil y el límbico, que son, el reptil es de sobrevivencia ujú, y el límbico es el que siente las emociones. Por lo tanto, tanto humanos como animales reaccionan y tienen esa sensación de sobrevivir y también de sentir. Los animales también sienten. Más no tienen ese otro cerebro que se desarrolló mucho después, que es el neocortes, que es el racional. Entonces, mm, cuando hablamos de inteligencia emocional, es racionalizar esas emociones. Inteligencia, que viene del neocortes, y bueno, que queda por acá atrás, y el límbico de las emociones. Entonces voy a racionalizar esas emociones. ujú, Inteligencia emocional, ahí es donde hacemos un equilibrio, que yo claro, siempre busco eso en las redes y en las personas, hacer un equilibrio, que ujú, no es, digamos, es retador, pero ese es el propósito. sí, Entonces el ego eh, no es que entorpezca, lo que pasa es que es la función de este, es la función de él. ¿Y es cuál la sería la función del ego. función?
¿Y cuál sería la función de nosotros que permitiría que ese ego no entorpezca el proceso? La función de nosotros es reconocer que somos espíritu, ¡Uy, qué bonito! viviendo una experiencia humana, y en la experiencia humana está la mente ego. Entonces, cuando reconocemos que somos espíritu, empezamos a, digamos, hacerlo más grande o más fuerte para poder enseñarle a ese ego por dónde es, cuál es la dirección. Sí. Wow, qué Eso es lo bonito. que nos corresponde. Que nunca lo había visto así. En lo que he estudiado de inteligencia emocional, no había entrado en juego nunca el tema de conectar con tu espíritu como herramienta para la inteligencia emocional. Explícanos un poco en tu experiencia, Estefanía, cómo acceder a eso, cómo reconocer ese ser espíritu que somos. Bueno, aquí ya nos vamos pasando como de tema, pero no importa, fluyamos. Yo profeso mucho desde un curso de milagros, el libro, y desde allá nos enseñan a vivir tanto en espíritu y a entender el ego en su función y por lo tanto el ser humano de manera integral. ¿Cómo conectar con el espíritu? Mucha educación espiritual, a través del silencio. Siempre estamos en constante ruido. Y no solamente ruido de los carros o de la música, no. Ruido de tus pensamientos, de tus emociones fuertes precisamente, del que dirán, de escuchar más la voz de otros que la voz interna. Siempre está nuestro espíritu hablando, pero no le escuchamos o no le hacemos caso. Ya. Entonces es encontrar esos momentos de silencio para escuchar. Qué hermoso. Y que cuando lo escuchemos le hagamos caso. Muy bien. Y ellos siempre, o nuestro espíritu siempre nos va a decir cuál es el camino. Que siempre nos va a decir que es el más difícil o el más retador. Siempre nos va a direccionar por ese camino. Y ahí es precisamente cuando nos encontramos con los miedos. Claro. Pero es que esa es la vida precisamente. Y hay que buscar asumir esos desafíos a pesar de las emociones fuertes que nos pueden provocar, ¿no? Y es que las emociones son lo máximo, o sea, eso es lo que nos permite sentirnos vivos. De hecho, una persona que tiene depresión no siente. O a veces cuando tenemos muchas personas, eso también está de moda, estamos tristes, estamos en depresión o esas cosas que no debería ser tan folclórico, empezamos a sentir una desmotivación, como un sinsentido, y se empieza a perder como la chispa de vivir. Claro. Y resulta que esa chispa viene de las emociones también. ¿Qué seríamos nosotros sin miedo, sin ira, sin alegría? La diferencia es cómo transitamos esas emociones. Muy bien. Y ahí vamos entonces a cómo ejecutar directamente o cómo cultivar, ¿no? Esa inteligencia emocional. O sea, cómo transitar las emociones. Me gustaría que quizás con ejemplos nos pusieras un poco más gráfico. Por ejemplo, una persona que no tiene inteligencia emocional, ¿qué problemas enfrenta? En un ejemplo claro. Y luego, ¿cómo lo abordaría alguien en esa misma situación, pero desde la inteligencia emocional? La inteligencia emocional tiene 4 componentes. Así lo describe Daniel Goleman, que es el precursor de la inteligencia emocional, que es 1, conciencia, digámoslo así, emocional, es decir, autoconocimiento. Yo me reconozco y conozco las emociones que yo siento y además le doy nombre, ¿sí?
Hay otra que es la gestión emocional, es decir, ya reconocí lo que siento, ahora cómo lo manejo. Cuando yo sé hacer eso, yo puedo pasar al siguiente cuadrante que nos propone Daniel Goleman, que es la empatía. Si yo ya entiendo mis emociones, yo puedo entender la de los demás. Claro. Y viene el cuarto y último cuadrante, que son las habilidades sociales. El liderazgo, la comunicación asertiva, la misma inteligencia emocional. Entonces, si yo ya entiendo lo de los demás, entiendo lo mío, me sé gestionar yo soy capaz de gestionar emociones de otros a través de mí o a través de mí gestionar las emociones de otros. Entonces, hay un ejemplo muy bonito con los niños. Tenemos, por ejemplo, en la conciencia emocional, que es el primer cuadrante, un ejemplo con Simón, pongamos. Simón escucha que un compañero se burla de él en la escuela. La autoconciencia le ayudaría a reconocer cómo se siente, que se siente triste, lastimado, rechazado. Entonces aquí un tip súper importante es darle nombre a la emoción. Ok. Detenernos a decir qué estoy sintiendo, porque no es lo mismo rabia a tristeza. Y en personas, digamos, el bullying les puede provocar o rabia o tristeza, ¿cierto? Entonces, primero que todo, identificar qué es. Luego viene el cuadrante de la gestión emocional. Entonces, con el mismo ejemplo sería, Simón se detiene y piensa, tomando en cuenta cómo se siente, cómo debe reaccionar. Elige Ya sé cómo me siento. conscientemente una acción, una actitud. Exacto. Entonces la gestión aquí le ayudaría a decidir qué quiere hacer, si confrontar, ignorar o enojarse con su compañero. Y no solo eso, sino también a prever los posibles resultados de sus acciones. Si lo confronto, ¿qué podría pasar? Si me enojo, ¿qué podría pasar? Si lo ignoro, ¿qué podría pasar? Ahí es la gestión emocional. Claro. Luego viene la empatía. La empatía, Henry Corbera decía algo muy bonito, una frase, y es, empatía es ponerme o sentir las emociones del otro sin identificarme con su sufrimiento. Qué bien. Siento tus emociones, pero no siento tu sufrimiento. Te comprendo por lo que estás pasando. Eso es empatía. Entonces aquí en el caso de Simón sería, Simón le dice a su compañero, sé cómo te estás sintiendo. Supongamos que él decide confrontarlo. Aquí ya sabemos que lo confrontó. Sé cómo te estás sintiendo. Deciden hablar, su compañero se disculpa y Simón reconoce que su compañero se siente mal y hablan sobre el motivo que hubo detrás de ese acto. Pero mira que es que este niño o esta persona, o sea, tiene una inteligencia emocional grandísima porque es que ya sabe que ese niño, para que hiciera lo que hizo, también debe estar pasando por una situación difícil. Claro. También debe tener un dolor grande. Y sobrepasa entonces, desde su conciencia emocional, es capaz de trascender la emoción que lo pudiera afectar a más bien establecer puentes con la persona que en este caso le está generando esa emoción. Es poderoso, ¿no? Correcto, totalmente. ¿Cómo sería el mundo si desde chiquititos tuviéramos ese entrenamiento? Te voy a contar un poco. Esa es la idea. Sí, te voy a contar un poco de mi caso, ¿no? Yo aplico algo que llamo auditoría emocional, que es, oye, varias veces al día preguntarme qué estoy sintiendo, dónde lo siento y qué pensamiento tengo acerca de esa emoción. Pero a veces me pasa que me pregunto, ¿qué estoy sintiendo? Y no encuentro, no soy capaz de encontrar qué realmente es lo que hay. Sé que estoy sintiendo algo, pero me cuesta ubicar qué es exactamente. Y bueno, en mi caso suelo decir, bueno, no importa, no me voy a estresar por eso, pero es normal eso de que de repente uno no es capaz de decir
exactamente qué emoción estoy sintiendo o qué pasa si no la ubicas, porque dijiste que era importante decir qué emoción estás sintiendo. Claro, y como te decía antes, hay que identificar cuál es, porque si yo no sé qué tengo, yo no sé qué voy a tratar. Si yo voy al médico y le digo, siento un dolor, pero no sé dónde, el médico qué va a hacer. O sea, pues claro, seguramente empezar a tocarle todas las partes del cuerpo, pero es eso, hay que identificar. Hay una rueda muy chévere para identificar eso y justamente también la pueden encontrar en mi Instagram y te doy un ejemplo. Supongamos, ¿cuál es tu emoción predominante? En este momento, ¿No? o O así en tu vida. en el día. Mira, muchas veces hay ansiedad, muchas veces hay ansiedad, pero hay momentos que quizás es la misma ansiedad la que no me permite identificar. Sé que hay una incomodidad por ahí, pero a veces no logro saber exactamente qué es o de dónde viene. Pero sí, hay mucha ansiedad frecuentemente. Obviamente también hay otros estados emocionales positivos, ¿no? Pero en uno de ellos que quizás quisiera gestionar mejor sería la ansiedad. Ok. La ansiedad es también una interpretación de las emociones. O sea que ya es un sentimiento. Exacto. Ah, Entonces, vamos a identificar eso primero. Las emociones primarias, a mi parecer, son el miedo, la alegría, la ira y la tristeza. Otros autores sugieren el asco o la sorpresa. ujú, Para mí, no. O sea, yo hablo lo que existe, hay muchos autores que lo dicen, hay otros que también concuerdan con lo que yo digo, o más bien yo concuerdo con lo que dicen esos autores, son cuatro claro. emociones básicas y de ahí se desprenden otras. Mm, Entonces, por ejemplo, claro, pasa mucho que no sabemos identificar lo que tenemos. ujú, Entonces, ejemplo, el miedo, vamos a coger el miedo. Cuando el miedo llega, empiezan a desatarse sentimientos y sensaciones. Entonces ujú, es como si nos devolviéramos. Ejemplo, cuando yo empiezo a sentir las manos como que me sudan, el ujú. corazón está acelerado, estoy como frío, estoy más callado, tengo los pies inquietos, me tiembla el cuerpo. Esas sensaciones son un aviso de que hay un miedo oculto, Ujú, pero son sensaciones, es decir, que son del cuerpo. claro. También nos avisa claramente. Y entonces en sentimientos se puede identificar, por ejemplo, cuando hay un miedo, es porque hay sentimientos de, por ejemplo, de inferioridad, de ansiedad Ujú, también, de rechazo, de incertidumbre, preocupación. Ahí exacto, es cuando yo me puedo dar cuenta, ah, yo lo que tengo es miedo. exacto. Es llevar entonces eso a la emoción primaria. Exactamente. Mm. Por ejemplo, de la ira. La ira nos da dolor de cabeza. Yo creo que la ira es más fácil porque es que sí Es que la difícil de sentimos pasar, es difícil que pase la desapercibida la ira. mayoría. Sí. Exacto. De hecho, la ira es la cara o la primera cara de las demás emociones. Ya Mm, ahorita hablamos de eso. Entonces en la ira encontramos que tenemos dolor de cabeza, que apretamos la mandíbula, nos sentimos calientes, ujú, corporalmente estamos calientes, ceñimos aquí el ceño, nos ponemos rojos o colorados, ¿sí? Cuando tenemos rabia, el corazón también se acelera y empiezan a aparecer sentimientos también de odio, ujú. de fastidio, de envidia, de frustración, de impotencia, de inseguridad y de injusticia. Wow, qué fuerte. Detrás de una ira, ojo con esto, los tips. Detrás de una ira siempre se esconde una injusticia. Mm, Entonces es preguntarte, ¿yo qué siento que han hecho conmigo de injusto? O yo veo afuera que
han hecho de manera injusta. Ya. Cada vez vamos profundizando más, ¿cierto? Sí. Porque entonces cuando llegan de pronto a consulta o bueno, en otros espacios, es como, no, me siento así, me siento así, o siento ansiedad, o me siento impotente, pero no pasamos más de ahí, entonces vamos más profundo. ¿Qué Ujú. es? Uno ya lo sabe identificar, entonces es una ira, pero vamos más profundo. Es una injusticia. Mm. ¿Injusticia de qué? Y una vez que lo Entonces la ubica, ira, sí, y una vez que uno ubica esa profundidad y esa raíz de la emoción, en el caso de una injusticia o si es miedo, ¿qué es eso que detona ese miedo? Una vez que lo ubicas, hiciste ya la primera parte del trabajo, que creo que es la más profunda, ¿no? ¿Cómo entonces a partir de allí gestionar la emoción? cuando descubres la raíz, desaparece la emoción. Mm. Ejemplo, siento ira. Bueno, siento ansiedad, siento impotencia, frustración, etcétera, etcétera. Es porque hay una ira, es porque hay una injusticia, es porque me vulneraron mis derechos. Puede ser en el trabajo, hicieron, no sé, cualquier especie de proyecto y no me tuvieron en cuenta o me pagaron menos. Y Ujú. entonces, qué rabia, qué frustración, qué Claro. impotencia. Y entonces, si te das cuenta de que fue por ese motivo, de que sentiste que no te dieron lo que correspondía, Ujú. dices, incluso eso hace clic en el espíritu, lo que hablábamos ahorita del espíritu, eso hace Ajá. clic siempre. Claro. Dices, sí, es por acá. Y ese clic da alivio. Mm. Entonces baja la ira y cómo, digamos, si podemos gestionar eso tomando acciones. Si yo ya sé que es por eso de que no me pagaron lo que correspondía en el trabajo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hablar y ahí es cuando dicen, ay, tengo que aprender a comunicarme asertivamente, porque entonces tengo que hablar con el jefe, exponerle lo que yo pienso, lo que yo siento, con argumentos, Ujú. ¿sí? O me voy a quedar callado. Porque es que si te quedas callado, vas a estar reprimiendo esa situación. Claro. Y más adelante, cuando seguramente van a seguir pasando esas mismas situaciones, vas a explotar de la manera en que no debes, por no gestionar en el preciso momento. Es- Ya es simplemente cuando nos damos cuenta de cuál es la raíz, ahí sí gestionarlo. Pero no es mm. la emoción, es la situación. Porque es que la emoción desaparece cuando yo me doy cuenta de qué es lo que lo activa. Claro, desaparece la emoción, más no desaparece ese motivo que en el Exacto, momento lo activó la emoción. Entonces, al estar ya el motivo, entonces es donde viene la parte racional del ser humano para decidir qué hago con esto. exacto. Hay otras formas, digamos que cuando llega la ira así rápidamente, hay una fórmula que le llaman el semáforo rojo. Ujú. Semáforo rojo es en ese instante cuando llega la ira y que no puedo ir a hacer todo ese proceso que acabamos de mencionar, es, primero, semáforo rojo, paro, Claro. no hago nada, me doy cuenta que tengo rabia, Mm. me alejo, mejor dicho, ojalá, ¿sí? Sí. Semáforo naranja, medito, respiro, pienso, normalmente cuando nos da rabia nos llega oxígeno al cerebro. Entonces es un excelente momento para respirar. De hecho, te confieso que a mí ya cuando me da rabia, con un respiro, se me va. Realizas. Pero eso obviamente es un proceso y un trabajo de diario para Ujú. llegar a ese punto, ¿sí? Con un respiro ya se me olvide. Semáforo amarillo, Ibas por naranja.
Verde, verde, verde. Ahora viene verde, Eso, sí. verde, verde. Chambaricho. Con el verde, ahí sí, doy paso. Doy paso a que ya me calmé, ya respiré, ya entendí, ya me calmé, ya supe que de pronto no era como yo lo veía y ahí sí puedo actuar de manera más coherente para no irla a embarrar y después tener que pedir perdón o pedir, sí, disculpas o arrepentirme de algo. Normalmente la ira es así, es impulsivo. Sí, y En la ese ira momento hacer, y el miedo también, porque quizás te hace no tomar acciones o te paraliza y te aleja de algún objetivo que tú tengas y después que ya sucedieron las cosas y te paralizaste por el miedo, ahí también puede venir arrepentimiento, incluso rabia, frustración, porque en aquel momento no gestioné el miedo. Qué importante, exacto. ¿no? Y me encanta la forma como lo planteas a través de un semáforo, que creo que eso nos puede quedar a todos en la cabeza, en la conciencia de, oye, recuerda la luz roja, la luz amarilla o naranja y la luz verde para gestionar Exacto. tus emociones. Muy didáctico así. Entonces, mira, lo que te decía ahorita, detrás de una ira siempre se esconde el miedo Mm, también. y la tristeza. Mm, La tristeza es la emoción base, digámoslo así, porque todas son primarias, ujú, pero la tristeza, una ira siempre va a esconder tristeza. Es que no me trataron bien en el trabajo, no me pagaron lo que correspondía, fue que te dé rabia, pero de más fondo, porque sigue habiendo más fondo, te sientes triste, mm, ¿cierto? Así no lo expreses, porque no te lo enseñaron, porque no eres capaz, porque te vas a ver vulnerable. Normalmente las personas que tienen ira casi no muestran su tristeza, se claro, muestran muy fuertes. porque la ira los hace Entonces, lucir así como con fuerza, poner límites y claro, esconder esa alma triste que está ahí dentro. de hecho a veces decimos en forma de chiste que cuando una persona esté muy triste, como activarle la ira, porque la ira moviliza, Sí, sí. mientras que la tristeza para nada, o sea, te Mm, acuesta en la cama y no te permite levantarte. En cambio, la ira se va de cabezas, ahí es así, actúa. sí. Incluso el miedo también es como que te paraliza. Mm, Dele un poquito de ira, un poquito de que le dé una situación de ira para que lo movilice, pero en forma de chiste, ¿no? sí, sí. O sea que es Eh, preferible estar molesto que triste. sí, o sea, no se trata pues de preferir, pero hablándolo en esos términos, sí, la verdad sí. Es Claro. incluso más manejable, o sea, Mm, más fácil, entre comillas. Entonces, fíjate, detrás de una ira siempre hay una injusticia. sí, Pregúntense en los iracundos, yo, esa era mi emoción predominante, ¿por qué sientes injusticia? Tal vez eso venga desde el pasado, muy seguramente. De pronto tus papás no te daban el trato que tú querías o prefirieron su trabajo o tus otros hermanos, no sé, y de pronto sentiste injusticia por eso. mm, Detrás de detrás de un miedo, siempre hay una sensación de peligro. sí, Realmente te está protegiendo. Ahí es donde entran las fases adaptativas de las emociones. ujú, El miedo no es malo, el miedo te está protegiendo. exacto. Solo que como los seres humanos mantenemos en las polaridades, Mm, entonces, o mucho miedo o cero miedo, pero no el equilibrio que te digo que es la idea, claro, es el propósito de encontrar. Entonces nos vamos a paralizarnos, como decías ahorita, exacto. y no hacemos nada. Y es peor no hacer nada. Ujú, Entonces ahí simplemente el miedo nos está avisando, por aquí no es, o por esta calle no me voy a meter, o no voy a hacer este negocio, o con esta persona siento como
esa sensación de, no, confíen en eso. Ahí sí eso se llama intuición. Sí. Pero confíen, si sienten miedo es por algo. Pero no se vayan al extremo de no hacer nada, ¿cierto? Detrás de una tristeza siempre hay una pérdida de un ser querido, de un objeto, de un proyecto, de una relación, de cualquier cosa. Siempre váyanse a lo más profundo, a lo más en el fondo que suele ser el pasado. Sí. Hay personas que viven su vida como muy tristes y uno ve que, bueno, digamos, en sesiones es más fácil encontrar eso, que es que en el pasado vivieron una pérdida, no hicieron Claro. un duelo adecuadamente o ni siquiera lo hicieron. O por ejemplo el hecho de perder un peluchito cuando eras chiquito, Eso puede pero un marcar. peluche importante, Sí. exacto. Y que tu mamá te lo arrancó y te dijo, no, usted ya está muy grande para estar jugando con esas cosas, chao, lo botamos. Eso puede quedar muy arraigado en las personas. De ahí empieza una tristeza que no se gestiona y permaneces como en ese estado siempre, durante toda la vida. Esas son como las tres emociones que uno más gestiona, ¿sí? Está la alegría, pero no se gestiona mucho porque es como la que más nos gusta. Sin embargo, también es importante Ajá, tocarla, porque es que un exceso de alegría ajá. puede incluso hacer que esa persona pierda empatía con los demás. Esas Ok. personas que siempre están alegres, te dicen, no, pero usted porque está triste, no, olvídese, o sea, pase la página, hello, entonces cero empatía con el otro. Cierto. O puede suceder que te pases de excesivamente optimista y entonces tomes decisiones a lo mejor muy arriesgadas y no consideres, no veas la realidad un poco más objetiva. Por eso es que es Exacto. importante y rescatar eso que tú hablas del equilibrio. O sea, no es malo tener miedo, hay que tener un poquito de miedo, un poquito de alegría, un poquito de tristeza, un poquito de rabia también dentro de nuestro menú, por decirlo de alguna forma. Incluso no es como detenerlos, que siempre van a estar ahí. Están allí, exacto. No es como, ay, quiero tener el miedo. No, No. eso está implícito en nosotros. Ok, Hay que aprender a convivir con eso. Es como aprender a vivir con que somos delgados o somos más trocitos o que tenemos ojos así o el pelo asá. Eso ujú, hace parte de ti, no lo puedes cambiar. Las personas que incluso transforman su cuerpo les vuelve a aparecer el mismo síntoma por otro lado o de la misma forma o el cuerpo mismo se vuelve a transformar porque es que no se puede modificar, claro. se Ahí tiene, puede convivir ujú, tiene que con venir la ello aceptación. también, claro que sí. Aceptar las emociones. Es Aceptar. que miedo salir al público, con miedo, sin miedo hay que hacerlo. Ujú, No, es que sí, estoy muy triste, no voy a hacer nada, con tristeza o no, hay que hacerlo. exacto. Hay que tener una vocecita ahí en nuestra, o aprender a escuchar esa voz del espíritu de la que tú nos hablaste al principio, para que no sea la voz del ego que te dice, estás triste, quédate en casa, no salgas de la cama. Y Exacto. aprender a escuchar esa otra voz, pero a veces pasa, no sé si porque estamos programados mentalmente para ello, o porque es la tendencia a lo mejor de nuestra mente, o por la naturaleza del ser humano, que es como más fácil escuchar esa otra voz y no la voz del espíritu. Entonces, Ujú. yo creo que por todo lo que has ido explicando, tenemos que aprender a sintonizar más o a subirle volumen a esa voz del espíritu. ¿Tienes Es alguna, correcto. alguna recomendación para que podamos llegar a ese punto o encaminarnos hacia subirle volumen a esa voz? Hay una historia, una persona le dice a un sabio, sabio, tengo dos lobos, uno es muy agresivo y el otro es muy manso. Y entonces
le pregunta, ¿cuál crees que va a ganar en la pelea? Y el sabio le dice, el que más alimentes. ¿A quién estás alimentando más? ¿A tu ego o a tu alma? Excelente pregunta. Alimentar al ego es muy fácil, muy fácil. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Con la pereza, por ejemplo. La pereza hace parte del ego. Sintiéndonos culpables, no sabiendo gestionar las emociones, no comunicando lo que sentimos. Nosotros comunicamos lo que pensamos, pero no lo que sentimos. Y ahí la diferencia. Comiendo cosas que sabemos que nos hacen daño, estando con personas que sabemos que no compaginamos con ellas, viendo series, televisión, escuchando música que sabemos que no nos aporta nada. Alimentamos mucho el ego. Sí. ¿Cómo alimentamos el espíritu? Haciendo todo lo contrario. Si te dicen por aquí no es, entonces no vayas por ahí. Si sientes que no es bueno hacer ese negocio, no lo hagas. Lo que pasa es que estamos muy habituados a que nos den argumentos. El ego. ¿Cuáles son las razones o el por qué yo siento esto? Es que eso no se explica, eso simplemente se siente. Confía en ese sentir y verás los resultados. Yo no soy experta en cuanto a conocimiento, explicarte el funcionamiento de eso, pero sí lo he hecho con toda la experiencia. O sea, por experiencia propia lo he hecho, y de hecho cuando aprendí a escucharme, y no solo a escucharme, porque yo ya me escuchaba, lo que pasa es que no creía en eso, es decir, no creía en mí. Ese famoso no crees en ti, o cree en ti y ahí encontrarás el éxito. Total. Creer en ti es creer en lo que dicta tu espíritu, en ese sentir. Eso es creer en ti, porque es que creer en ti no es creer en tu ego. Exactamente. Es creer en tu espíritu. Ajá. Y ese te va a llevar por el camino que es el más complicado de pronto, pero ahí es donde te va a mostrar la verdadera vida, los retos, y en el reto está el aprendizaje. Entonces escúchense, háganse caso, muy importante, hacernos caso, y van a ver los resultados. ¿Y qué vas a decir? No necesitas explicaciones, simplemente lo hice y pasó la magia. Exacto. Definitivamente, mira qué sorprendida estoy con esta conversación que nos llevó a aguas profundas del espíritu. Imagínate pasando por las emociones y llegar a esta conciencia más allá de lo que es la emoción, de lo que es tu ser, y escuchar la voz de tu espíritu. Qué bonito compartir, Estefanía. Yo quiero agradecerte estar aquí en Zona Consciente. Y bueno, ya que invites a nuestra audiencia a seguirte en tus redes sociales, y si tienes alguna página web donde pueden estar en contacto contigo, porque estoy segura que muchas personas van a querer conversar más profundamente estos temas contigo. Qué bonito, me alegra mucho, Carmen, que tú también hayas conectado con esta información. Eso es muy especial y muy bueno. Yo siempre digo que no es como de seguir, es de conectar. Exacto. Cuando a mí me dicen, no, es que tú convocas en las redes, y yo no convoco nada. Yo simplemente estoy ahí dando una información en el momento que escuché mi espíritu y digo, simplemente entrega tu información. Ahí empecé, y la persona o las personas que conectan están ahí. Entonces, pásate a mirar si esa información conecta contigo, y será un honor coincidir con ustedes. Es @OM_Estefanía_Coach. Toca deletrearlo porque es OM, así como el OM, el mantra, Estefanía con S, STFANIA, Coach,
O Estefanía Coach. Aquí igual desde luego lo postean. Igual en el sitio web también, www.estefaniacoach.com. Allí pues publico mucho contenido, me encanta escribir, me encanta brindar información. Siento que las personas solamente necesitan eso, información. Dios es información. Exacto, qué bonito. Y somos canal para llevar su mensaje, que es lo hermoso. Exacto. Así es. Gracias, Carmen. A ti por la invitación. Me encantó. También a mí, que Dios te bendiga y seguimos en este camino. Dale.